Hola, buenos días, tardes, noches. Soy Jeremia López Bruno, tengo 18 años y estoy en mi primer año del profesor de química. En este video voy a hablar de los modelos atómicos, desde el primero que se planteó hasta el más actual, que es el que se enseña, y de cómo o por qué se fue cambiando con el tiempo cada modelo por las diferencias o descubrimientos que se hayan hecho. El primer modelo atómico fue el de John Dalton, quien nació el 6 de septiembre de 1766 en Inglaterra y murió el 27 de julio de 1844 en el Reino Unido. Hizo su modelo atómico a los 42 años, entre los años 1803 y 1808. Dalton, en su modelo atómico, dijo que la materia está formada por partículas que no se pueden dividir y que son diminutas, a las cuales llamó átomos y representó como esferas que tienen una masa e igual tamaño. Dichos átomos, cuando son de un elemento, los átomos son idénticos entre sí, pero si son de algún otro elemento, los átomos van a ser distintos. En su teoría, Dalton también dijo que los átomos se pueden reordenar para formar nuevos compuestos químicos, haciendo también hincapié en que los átomos no se pueden crear, no se pueden destruir y tampoco se pueden transformar en átomos de otros elementos. Simplemente se reordenan o se combinan para formar otro compuesto químico. Dalton recopiló toda esa información mediante observaciones que hizo de experimentos que habría realizado con anterioridad. Aún así, su modelo fue tirado abajo con el tiempo por no explicar algunas cosas como la presencia de cargas positivas y negativas, protones y electrones, el cómo o por qué se combinan los átomos o cómo se puede saber el peso de un átomo. Cosas como esas son por las que su modelo con el tiempo fue tirado abajo. El modelo que tiró al de Dalton fue el de Joseph John Thomson, quien nació el 18 de diciembre de 1856 en el Reino Unido y murió el 30 de agosto de 1940 en el Reino Unido. A sus 41 años descubrió el electrón, descubrimiento con el cual comenzaría su modelo atómico, conocido como modelo de budín de pasas. Comenzó su modelo en el año 1897 con ese descubrimiento y lo presentó en el año 1904. En su modelo, Thomson dijo que el átomo tiene partículas más pequeñas con cargas positivas y negativas. A la carga negativa la llamó electrón, el cual por ser muy liviano no se lo considera en el peso del átomo, se considera el peso de la carga positiva, y quien aporta mayor parte de la masa es la carga positiva. Por lo tanto, esta va a ser la que ocupe mayor parte del volumen. Thomson representó este modelo con una esfera de carga positiva con electrones pegados por los costados. Para este modelo se realizó un experimento llamado tubo de rayos catódicos, el cual trata de en un tubo de vidrio sellado, hecho al vacío, colocar en uno de los extremos un cátodo, que es un material conductor que emana corriente eléctrica, y un ánodo, que es quien recibe la corriente eléctrica. Al aplicar cierto voltaje, un rayo de partículas fluye del cátodo al ánodo. Este rayo catódico va hasta el final del tubo de vidrio, que está revestido con un material fosforescente que brilla cuando las partículas del rayo impactan sobre él. De esta manera, se pueden detectar los rayos catódicos con un tubo de vidrio y voltaje. A eso, Thomson le agregó dos placas cargadas, una positiva y otra negativamente. Luego agregó dos imanes alrededor del tubo para ver cómo reaccionaban. Y observó que el campo magnético generado por los imanes también lo desviaba. Con eso pudo concluir que los átomos tienen cargas negativas y positivas.
Luego Millikan, entre los años 1906 y 1914, hizo un experimento que sirvió para conocer cuál es la carga del electrón. Su experimento consistía en colocar un atomizador con aceite en una cámara con un agujero en el medio por donde caerían las gotas de aceite, y por donde Millikan también podría ver cómo caían las gotas de aceite. En la base de la cámara habían placas cargadas eléctricamente, y Millikan introdujo una fuente de rayos X que podía provocar la creación de carga cuando hacía contacto con la materia. Las cargas que producen los rayos X se unen a pequeñas gotas de aceite, produciendo una o más cargas en las gotas. Cuando no se les aplica tensión, la caída de las gotas es determinada por la masa y la viscosidad del aire, que provoca su caída. Cuando se aplica tensión, las gotas que tengan carga negativa van a caer de forma más lenta, se van a detener o puede que se eleven dependiendo del número de carga o de las gotas, que se controla con la tensión que se aplica y observando a las gotas caer con y sin tensión. Millikan pudo determinar que las cargas en las gotas eran un múltiplo de su valor más pequeño, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, número que Millikan adoptó como la carga de un electrón. Este modelo atómico también fue tirado abajo por no explicar algunas cosas, aunque sirvió mucho aportando datos como la carga del electrón entre otras cosas. Pero aún así, algunas cosas como el orden de los electrones que hay entre ellos, la existencia de algún núcleo o fundamentación experimental que avale la neutralidad eléctrica del átomo, fueron cosas por las cuales este modelo fue superado por no haber explicado o no haber abordado en su modelo atómico. El modelo que tiró abajo al de Thomson fue el de Ernest Rutherford, quien nació el 30 de octubre de 1871 en Nueva Zelanda y murió el 19 de octubre de 1937 en el Reino Unido. Rutherford, en su modelo, dijo que la masa del átomo y su carga positiva se encontraban en una región muy pequeña y extremadamente densa, a la que llamó núcleo. También mencionó que la mayor parte del átomo es espacio vacío, donde los electrones se pueden mover alrededor del núcleo, de forma orbital. Después de hacer estudios experimentales subsecuentes, descubrió que habían partículas en el núcleo. Esas partículas eran los protones, que tenían cargas positivas, y los neutrones, que tenían cargas neutras. También pudo conocer el peso, los coulombs y la carga de estas partículas, siendo de 1,67262 por 10 a la menos 24 gramos el protón y el neutrón. En coulombs era de 1,6022 por 10 a la menos 19 de los protones y de 0 el neutrón. Y en unidad de carga era de más 1 el protón y de 0 el neutrón. En su modelo también dijo que los átomos se podían identificar por el número de protones y de neutrones que tenían en el núcleo. Lo hizo simbolizando a la Z como el número atómico, el cual es el número de los protones, y como A al número de protones más el número de neutrones. Conociendo estos números, podemos identificar el átomo, pero también encontrar los isótopos, a los que podía identificar de la misma manera, excepto que tenían distintos A e igual Z. En este modelo, Rutherford también encontró los iones, los cuales son los cationes que se forman cuando un átomo pierde uno o más electrones, quedando así de carga positiva, y el anión, que se forma cuando un átomo gana uno o más electrones, quedando con una carga negativa. Todo esto Rutherford lo descubrió y corroboró con un experimento llamado el átomo nuclear, que consistía en investigar los ángulos en los que las partículas se dispersaban cuando atravesaban una lámina de oro muy fina. Esto lo hicieron poniendo una lámina de oro rodeada de una pantalla de detección donde verían dónde impactaban los rayos X que eran emanados por un emisor de partículas, por una ranura que tenía la pantalla. La mayor cantidad de los rayos alfa
atravesaban la lámina de oro, sin desviarse, pero habían rayos que se desviaban en mayor o menor ángulo, e incluso habían algunos que rebotaban hacia el lado de donde venían. Esto sucedía porque los rayos se encontraban con algo que tenía una masa significativamente mayor a las partículas alfa por sí solas, pero esto era tan pequeño que muy pocas partículas alfa se encontraban con ella. Si nos fijamos a un nivel atómico, podemos ver que la mayor parte del átomo es vacío, donde están también los electrones de menor masa, mientras que el núcleo está concentrado en el centro del átomo. Por lo tanto, al chocar los rayos alfa contra el núcleo, las partículas rebotan o se desvían dependiendo de cómo impacten contra el núcleo.